Bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, todos fue en voz alta, por favor. Esta palabra es muy importante, es doblemente feliz, muy gozosos. Bienaventurados sois. Lo voy a repetir. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no os conturbéis, no tengáis miedo, por causa de ello ni os conturbéis. ¿Qué hay que hacer entonces? Debemos estar preparados. Versículo 15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también, veis aquí a Cristo, siempre dando el ejemplo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, etcétera, etcétera, y ya entra un poquito en otro tema. Preparándose para sufrir persecución por Cristo. No sé si voy a poder terminar este tema hoy, pero va a ser un tema, hermanos, que vamos a tener que tener muy en mente cada vez, escucha, cada vez que queramos vivir para el Señor, vivir piadosamente para el Señor. Yo muchas veces cuando hablo a los cristianos les pregunto, oye, ¿tú estás sufriendo algún tipo de persecución? Yo nunca he sufrido persecución por causa de Cristo. Digo, pero estás viviendo para Cristo. Estás dando testimonio, estás abiertamente viviendo tu fe cristiana. Bueno, nadie sabe de mi fe cristiana. Digo, entonces eres un cristiano que va de incógnito, ¿no? No, nadie sabe, por lo tanto, no vas a... Pero lo que está hablando aquí el apóstol Pedro es de aquellos que sí están queriendo expresar su fe cristiana en medio de turbación, en medio de muchas dificultades. No van a bajar la guardia, se van a mantener. Y claro, para mantenerse, Pedro le dice, igual que os ha hecho falta la gracia de Dios para la salvación, y también para la sumisión. ¿Os acordáis de las cuatro áreas que presentó? Autoridades, amos, en el hogar, en la iglesia. Va a hacer falta ese aceitito espiritual, va a hacer falta esa gracia para responder ante las fricciones. Pues aquí también dice, va a haber momentos cuando se van a presentar dificultades. Quizá un familiar que ya no quiere hablar contigo porque has querido compartir con él tu fe bíblica, ¿no? Y ya se sienten ofendidos. Yo soy el menor de 10 y os digo que muchas veces cuando hablé a mi familia hace años atrás, cuando vivía en Madrid, de estas cosas, uno me dijo en particular, no, si vas a venir hablando de estas cosas, no eres bienvenido a mi casa. Se me partió el corazón. Porque lo que tenía era un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de salvación. Y habían visto que se había producido un cambio en mí, y que quería dar testimonio de ese cambio, pero de alguna manera el mensaje era ofensivo. Quizás tú has experimentado lo mismo en tu casa. Quizás has experimentado, el hermano Luke me decía, Sammy, yo antes de convertirme tenía cientos de amigos. Después me convertí, empecé a hablar de Cristo y me quedé sin ellos. Muchos de ellos le dieron la espalda, otros no. Pero hermanos, el vivir, el compartir el mensaje divino, el compartir la esperanza que Cristo nos da, bien expresada en la palabra, puede ser, y de hecho lo es, muy ofensivo. No sé si seguís la carta de Puertas Abiertas de la organización evangélica Puertas Abiertas, pero esto es lo que dice, en el mundo, los seguidores de Cristo sufren persecución. De hecho, actualmente más de 365 millones de cristianos, es decir, estamos hablando de cristianismo no, o sea, en plan general, 1 de cada 7 en todo el mundo enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por su fe cristiana. Si os mantenéis al día con lo que está pasando en Nigeria, ¿os habéis enterado? Constantemente muchos cristianos están perdiendo su vida por el hecho de simplemente profesar que son de Cristo. Hay otros países
musulmanes donde está ocurriendo lo mismo. Y yo digo, ahí es donde conviene acordarse de esto. Porque hay esperanza, hermanos. Hay esperanza cuando... Es más, Pedro dice, debemos, en vez de contarlo como una maldición, debemos considerarlo una bendición. Bienaventurados sois, dice. Así que vamos a mirar este tema que creo que nos va a venir muy bien. Si no estás pasando persecución hoy, te aseguro que si sigues viviendo para el Señor Jesucristo, lo vas a pasar. Y por eso nos conviene saber cómo debemos actuar cuando experimentamos persecución. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, porque eres un Dios generoso, Señor. Eres un Dios que nos ha dado tu voluntad explícita. Aquí en el libro de Primera de Pedro podemos ver la voz del Espíritu Santo hablando a Pedro, y Pedro escribiendo cada una de esas palabras, y nosotros hoy podemos mirar estas palabras y consolarnos, Señor. Sabemos qué debemos hacer cuando las cosas se ponen duras. Ayúdame para poder traer este mensaje en el poder del Espíritu Santo, Señor, y aunque ahora no lo necesitemos del todo, este mensaje, ayúdanos a registrarlo en el corazón para cuando lleguen los momentos de persecución, que por cierto llegarán. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, el contexto de la epístola de Primera de Pedro. Han pasado cerca de 30 años desde los versículos que os leí en los Evangelios. Lo que antiguamente era casi para Pedro una especie de consejo, algo muy lejano. Ahora Pedro lo ha estado experimentando. De hecho, si notáis, empieza la epístola hablando de la persecución. Dice, en cuanto a vosotros, en el capítulo 1:6, en lo que vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. En el capítulo 4, otra vez, trae este tema de la persecución, del sufrimiento. En el capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Una vez más, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y el mismo Pedro, al escribir esta carta, nota desde dónde lo escribe. Notaréis que menciona Babilonia, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo va a hacer por todos los medios posibles, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos, escucha, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y termina la carta en versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, la elegida, junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde tuvo que huir Pedro? Algunos dicen, Babilonia aquí en Roma. Yo voy a tomar ese texto literalmente, aunque hay algunos comentaristas que dicen, no, aquí está utilizando lenguaje figurado para intentar proteger el lugar donde estaba, para que nadie supiera dónde estaba. Pues flaco favor hacen los cristianos que les dicen, mira, vosotros estáis en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Ponto. Es decir, pensar de que esto es lenguaje figurativo me resulta bastante incómodo. Creo que Pedro ha tenido que huir muy lejos. Pero aunque fuese Roma, lo cual creo que no es, ¿qué hace allí? ¿Por qué no está en su casa? ¿Por qué no está allí en Israel? Pues hermanos, era por causa de la persecución. Ahora, notemos que en el pasaje que hemos leído, en el versículo 13, parece que pone una regla. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pues si hago el bien, todo me va a ir fenomenal, ¿verdad que sí? No va a haber persecución, contradicción. No, dice, no, es posible que esto ocurra. Y de hecho, más adelante dice, va a ocurrir, ¿no?
Y el capítulo 5, versículo 8 o 9 dice que hay uno que se va a encargar de generar ese disturbio a fin de que los cristianos puedan salir huyendo. En el capítulo 5 vemos la cabeza maestra, el líder que lleva todo ese movimiento de persecución que es el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para la persecución que puede llegar? Bueno, creo que Pedro nos trae 5 puntos muy interesantes. Primero quiere darnos confianza. Dice, mira, si lo estáis viviendo ya, no lo des como una maldición. Hermanos, ay, me toca sufrir. No, dice, no, más bien levanta el rostro. Dice que somos bienaventurados. Estamos en buena compañía, porque más adelante va a hablarnos de los profetas y los apóstoles que fueron perseguidos. No lo veas como una maldición, es una bendición. El dar testimonio de Jesucristo a otras personas y que las personas puedan rechazarte por esto es honroso. Eres bendecido si sufres. Entonces, mantengamos esa mentalidad. Vamos a ver luego un ejemplo de ello en el libro de Hechos. ¿Os acordáis cuando Pedro y Juan fueron amenazados y flagelados para que se callasen? Dice que ellos tenían grande gozo y se sentían tan privilegiados de haber pasado, haber sufrido por causa del Señor. No lo tuvieron como una condenación, sino como algo de bendición. Entonces, eres bendecido si sufres por el Señor Jesucristo, si estamos viviendo piadosamente. Segundo, tienes que poner al Señor muy en el centro de tu corazón. Mira lo que dice en el versículo 14 y 15. La idea es, santifica al Señor en vuestros corazones. Voy a explicar qué significa eso. Tercero, siempre, en vez de callarte y esconderte, no, siempre estar dispuestos a defender tu esperanza de forma razonable. ¿Por qué tienes tanta esperanza con lo que estás pasando? Pues es que mi esperanza no está en las cosas de este mundo. Mi esperanza está en el Señor y lo que me espera en el cielo. Este mundo no es mi hogar. Entonces, mis afanes no están pegados a lo mismo que el mundo, a lo material. No, mi deseo es estar presente con el Señor. Entonces, debemos estar preparados para defender esa esperanza. Y luego, también mantén la conciencia limpia. Asegúrate de que no te pueden acusar justamente. Y luego, último, recuerda que Cristo ya ha andado ese camino. Cristo es nuestro ejemplo. Veamos el primer punto. Eres bendecido. Espero escuchar algunos amenes aquí. Aquí es donde todo el mundo todo el mundo guarda silencio. Eres bendecido si sufres por Cristo. Mira otra vez conmigo el capítulo 3, versículo 13. Perdón, versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de andar rectamente, de la justicia, es por andar rectamente, no por hacer el mal. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, si tenemos que pasar tribulación, si tenemos que pasar persecución, si la gente te ataca por el hecho de estar viviendo correctamente para el Señor Jesucristo, en vez de poner una cara así, sonríe. Y dice, pero ¿cómo puedes sonreír ante algo así? Porque me siento privilegiado. Me hace ver que no estoy contristando al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está descansando, no estoy batallando en contra. Ahora, algunos dirán, entonces, ¿qué pasa, pastor? Si lo que hemos visto ahí de que el Señor nos va a proteger, todo eso siempre, va a haber momentos, como vemos aquí, en que los cristianos padecieron
muchas dificultades. Muchos perdieron sus hogares, muchos tuvieron que salir corriendo de su pueblo. ¿Por qué? Por causa de la persecución. Ya saben lo que pasó en la iglesia primitiva. Nada más bajar el Espíritu Santo, se pusieron a testificar, toda Jerusalén se les anunció el Evangelio. Poco después vino la persecución y tuvieron que salir de sus casas. Se esparcieron por Samaria, por Antioquía y luego por diferentes regiones. Y ahora les vemos aquí que están aún más lejos, en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, en Bitinia. Se han extendido por todos los sitios por causa de la persecución. Y a esto Pedro, no hablando de forma teórica, sino con experiencia, dice, podéis sentiros bendecidos. No dice esto solamente porque ha recibido este mensaje de parte del Espíritu Santo. Lo está diciendo por experiencia. Han pasado 30 años. Ahora lo está viviendo. Y si das la vuelta a segunda de Pedro, te das cuenta que apenas 2 años más iba a ser sacrificado. Cuando le capturaron, por fin, le dijeron, tú vas a morir por causa de tu fe. Y él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, según la tradición. Él pidió que le crucificaran boca abajo. No sé, pero me hubiera gustado, no me hubiera gustado estar ahí, pero me da la impresión de que Pedro no estaría ahí con una cara triste, sino más bien diciendo, esto ya lo esperaba. Por fin seré liberado. Por fin me encontraré con mi Señor. Él me dio el ejemplo, Él abrió el camino y ahora me ha dado 30 años de oportunidad para anunciar su nombre, para anunciar este precioso mensaje de salvación, y ahora me toca a mí. Entonces, esta verdad sobre el sufrimiento, hermano, está enfatizada 2 veces y Pedro las trae ahí, en el capítulo 3, versículo 14, y en el capítulo 4, versículo 14. Porque el glorioso, nota lo que dice en el capítulo 4, versículo 14, muy bonito. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué somos bienaventurados? El Espíritu Santo está cómodo. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa. Ese detalle es muy importante. Reposa sobre vosotros. Ahora, ya sabéis, podemos hacer varias cosas contra el Espíritu Santo para que no repose. Podemos entristecer o contristar, como lo dicen las Escrituras. Podemos resistirle, podemos apagarle, pero en este pasaje vemos que Él está descansando. Él reposa sobre vosotros. Se siente cómodo. Cuando nosotros estamos expresándonos de esta manera ante las adversidades. Vemos aquí que el Espíritu Santo tiene pleno dominio en la vida de esta persona que está gozándose, se siente bienaventurado por causa de esta situación tan difícil. Y esto refuerza lo que Cristo enseñó. Hemos estado viendo Mateo capítulo 5. ¿Qué vemos en Mateo capítulo 5? Las bienaventuranzas, ¿verdad? 9 veces, bienaventurado soy, bienaventurado soy, bienaventurado soy. 9 veces, y en la 10ª dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Capítulo 5, versículo 12 al 14. Bienaventurados, bienaventurados, les dice. Ahora, ¿por qué una y otra vez? Me pregunto, ¿no? Presenta diferentes situaciones, por supuesto, pero el hecho de vivir de forma justa, de forma honrada, de forma que agrade y que glorifique al Señor, hermanos, debe de darnos gozo, aunque podamos perder amistades, aunque podamos perder la relación con algunos familiares. Y Pedro nos da, por tanto, razones para sentirnos bendecidos. Capítulo 5:12 nos da 2 razones. Tu recompensa será grande en el cielo. Segunda, estás en buena compañía, en compañía de los grandes apóstoles, de los grandes profetas de antaño. Estás
una compañía no de perdedores, sino de ganadores. Eso es importante recordarlo. Porque va a haber momentos, hermanos, en los que te vas a sentir muy solo. Si habéis leído las epístolas de Pablo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, ahí es la última carta. Y dice, todos me han abandonado, estoy solo, pero Cristo está conmigo. Yo ya estoy por ser sacrificado. Él sabía el momento de su muerte. Y aunque no tenía a los hermanos allí para consolarle, dijo, no importa, porque Cristo no me ha abandonado, Él está aquí. Y en eso se consolaba. No miraba la vida como lo que la vida tiene que ofrecer. Material, casa más grande, coche más grande, un barco. El otro día hablaba con mi hermano Talo, digo, fuimos al Puerto Banús. ¿Sabes lo que pasa cuando te vas al Puerto Banús? Te sientes muy pobre. Hay yates allí que valen millones, lo que se gastan esos hombres que tienen esos grandes, en un día es lo que tú y yo ganamos posiblemente en un año. Te sientes pobre. Y yo miraba eso y digo, pues la verdad es que no me siento muy pobre. Porque ese yate dentro de unos 20, 30 años estará en el fondo del mar. Y yo estaré arriba en el cielo. Entonces miras esas cosas de otra manera. Ves esas mansiones tan grandes y dices tú, oye, pues sí que me gustaría tener un lugar así. Pero me toca vivir en una habitación. Pero hermano, si estás en Cristo, no te preocupes porque vas a tener una mansión en el cielo. Esa es la esperanza, que miran las circunstancias de alrededor con otra perspectiva. Antes os mostré esto, ¿verdad? El botecito. Ahora vamos a hacer esto. Ahora os veo borroso, no lo veo muy bien. Pero de repente me pongo las gafas bíblicas y digo, ¡ah, qué guapos todos! Desde el momento que nos ponemos las gafas del Señor, de repente lo ves desde otra perspectiva. Son ilustraciones que se quedan grabadas, ¿no? ¿Por qué me siento triste? Porque lo estoy mirando con los ojos naturales y no con los ojos de fe en lo que garantiza el Señor en su palabra. Ahora lo veo con claridad. Muchas veces cuando voy con Marisa al restaurante, ella coge el menú, siempre es la que coge el menú, yo no pido, ella sabe lo que yo quiero. Muchas veces cuando no sé lo que quiero, le digo, tú sabes lo que yo quiero, ¿verdad? Pero me dice, déjame las gafas, porque en el momento ese el menú está todo borroso. Y empieza a ver, esto quiero, aquí yo quiero, ¿qué te parece? En el momento que tienes una perspectiva clara del asunto, todo cambia. Y Pedro lo que nos quiere dar aquí es una perspectiva bíblica de la vida. Si miramos la vida por lo que la vida tiene que ofrecer, te vas a sentir muy miserable. Hoy en día siempre. Si tienes muchos amigos, si tienes muchos amigos y de repente, si no tienes amigos y de repente te entra una fortuna, va a ser muy difícil saber quiénes van a ser tus amigos. Todo el mundo se va a querer acercar a ti. Pero más bien lo que buscan es el favor de la riqueza que tienes. Entonces, ciertamente es mejor sufrir por Cristo que sufrir por hacer el mal. Claramente lo dice en el capítulo 17. Si sufrimos por hacer el mal, bueno, avergüénzate. Pero si estás sufriendo por hacer el bien, no te entristezcas. Todo lo contrario, mira la situación como una bendición, una verdadera bendición. Sufrir por el mal, por lo tanto, nos trae vergüenza. Pero sufrir, hermanos, por hacer el bien, nos debe de dar gozo. Porque al Señor le da gozo. Y el Espíritu Santo está ahí contento, está descansando. No hay pelea interna. Segundo, por cierto, el hecho de hacer el bien también es bueno porque un día cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ver ahí la recompensa, el galardón es grande, dice. Vamos a poder experimentar bendiciones aquí, pero seguro que las vamos a experimentar en el cielo cuando estemos delante del Señor y Él valore el servicio que le hemos hecho. Segundo, ahora toma nota de lo que debemos hacer cuando digan, oye, ¿y tú por qué crees así? En el versículo 14 y 15 dice, mas también 15, si nos santificara Dios, el Señor en vuestros corazones,
y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice el pastor. ¿Y qué significa eso? Alguien podría, levanta tu mano si podías explicar en forma breve, no lo vas a hacer ahora, pero ¿crees que podías explicar lo que significa santificar a Dios en vuestros corazones? ¿Alguno sabe lo que significa? 4, 5, alguna mano tímida por ahí. ¿Qué es eso de santificar a Dios en nuestros corazones? Hay que hacer un poquito de estudio. La palabra santificar, hacer santo, consagrar, apartar algo o a alguien para el uso exclusivo, un uso sagrado y divino. La idea es, asegúrate de que tu corazón está en el altar. Asegúrate de que el Señor está ahí gobernando. Asegúrate de que el Señor ahí tiene el liderazgo. Eso es lo primero, porque si eso no está en orden, no vas a poder presentar defensa con mansedumbre. El aceitito, olvídate. Ya no va a haber aceitito, vamos a empezar a utilizar todo tipo de insultos. Vamos a sentirnos ofendidos. Vamos a querer sacar el típico bate de béisbol. Pero santificando a Cristo en el Señor, en el corazón, consagrar, dárselo a Él por completo, cambia todo. La palabra ahí para santificar es agiazo, implicando purificar, venerar, dedicar algo a Dios. Implica apartarse del pecado para alinearse, ponerse en orden con la voluntad de Dios. Entonces ahí empieza todo. ¿Dónde está tu corazón ahora mismo, no? ¿Está en esa condición? Porque aunque no tengamos que presentar defensa ahora mismo, sí tenemos que ser testimonio. Y si Cristo no está, si nuestro corazón no está santificado, consagrado, dejando que Dios ahí reine plenamente, no vamos a poder dar un testimonio adecuado. Entonces aquí implica rendir tu corazón para que el Señor tenga pleno control. Y nota cómo lo describe, con mansedumbre. O sea, he hablado mucho de esa palabra, ¿verdad? Praus, creo que es la palabra en griego. Imagínate un caballo salvaje que puede tener toda la belleza ahí en el campo, pero es inservible. Tú no lo puedes usar. Pero cuando un caballo, hermanos, es amansado y está plenamente sumiso a las señales que le hace su amo, es un caballo bello, es un caballo útil. La idea entonces es, si el Señor está realmente gobernando nuestra vida, no va a haber debilidad, sino que va a haber fuerza. La mansedumbre es fortaleza bajo control, bajo dominio. Entonces es la clave para enfrentar la persecución sin miedo ni inquietud. Porque si no santificamos a Cristo en el corazón, temeremos lo que el hombre puede hacer y nos preocuparemos de lo que pueden hacer, el daño que nos pueden hacer. Entonces Pedro una vez más está hablando aquí, no en teoría, está hablando desde la experiencia. Él ya ha pasado 30 años de persecución y no ha tirado la toalla. Está ahí ahora animando a los cristianos, recordándoles las mismas palabras a ellos que Cristo compartió con él hace 30 años antes. Ahora, ¿contra quién podían enfrentarse los cristianos? Pues ante gobernantes furiosos. Vamos a lo mismo de antes. A los diferentes grupos con los que podemos tener fricción. Habían también grupos religiosos. ¿Os acordáis que los mismos apóstoles, una vez que Cristo ya ascendió, fueron al templo a predicar el Evangelio, luego fueron amenazados? En el capítulo 4 les reunieron ante el concilio y le dijeron: en ninguna manera podéis predicar en este nombre. Y ellos tranquilamente, el caballo Praus, fortaleza bajo control, dijo: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No hizo falta gritos, no hizo falta movimientos de mano, tranquilamente, es mejor. Y cuando vieron ese dominio, que no había miedo, dijeron: ¿y estos con quiénes han estado? Y dice ahí, reconocieron que habían estado con Jesús. Ese es el efecto que produce estar con Jesús, ¿verdad? Cuando estás con Jesús,
y estás ahí bajo sus enseñanzas, no sales debilitado, sino fortalecido. Eres capaz, si estás bajo el Señor, luego ponerte sobre cualquier gigante que se te presente. Ya no hay miedo. Y eso es algo que a los que quieren atemorizarnos les vuelve loco. No entienden eso. No nos temen. Mira conmigo un ejemplo. En Hechos capítulo 5. La segunda vez que son presentados delante del concilio, delante de los religiosos gobernantes, los curiosos estaban ahí llenos de furia. En el capítulo 5, versículo 21 al 20, no vamos a leer todo el pasaje, pero se extiende hasta el versículo 42. Vemos, hermanos, ese praos, esa humildad, esa sumisión, esa santificación al Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 21 dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel, de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fueron afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel, ¿dónde están? Están en el templo y enseñan al pueblo. A ver, ¿cómo decir? Antes te han amenazado, te han dado libertad, pero ya está la amenaza ahí. La segunda vez te arrestan y te meten en la cárcel. Y el Señor, enviando un ángel, les libera de la cárcel, como si nada. ¿Vas a ir a la plaza a predicar el Evangelio? Levanta tu mano. Sí. Aquí sí, ¿verdad? Pero toda la prudencia humana te dice lo más lejos de ir al templo. Porque aquí me van a dar. Enseñaban al pueblo, es decir, que había mucha gente allí escuchando. Entonces el jefe de la guardia, con los alguaciles, y los trajo sin violencia. Ahora, lo hicieron así, les hubieran preferido darle unas buenas bofetadas, pero lo hicieron sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Temían recibir bofetadas. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Así lo pone, como de forma despectiva, ni siquiera quiere mencionarlo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No sé si lo dijeron con ese énfasis, pero no estaban contentos. ¿Cómo os atrevéis? Todo el mundo nos teme, pero vosotros parece que no tenéis ningún temor. Y parece que tenéis la cabeza muy dura, porque no importa las veces que os digamos callaros, vosotros hacéis más. No, os hemos mandado. Y ahora encima la gente va a echarnos culpa de la sangre de Jesucristo. ¿Qué la tenían? La tenían. Pero quieren, como decimos aquí en Andalucía, quieren escurrir la responsabilidad, quieren escurrir el bulto. Nota la respuesta de Pedro en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos sus testigos, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo, se enfurecían y querían
Ya no están hablando de cárcel. Querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, bueno, ahí entra Gamaliel, ya sabe lo que dijo. Chicos, tranquilos. Cuidado con lo que vais a hacer. Si esto todo viene de hombre, si esto es todo obra humana, en unas semanas se van a olvidar de ello. Pero si es de Dios, cuidaos de no estar ahora luchando contra Dios. Muy sabio, ¿verdad? Por parte de Gamaliel, por cierto, fue el maestro de Saulo de Tarso, quien luego se convertiría en el gran apóstol. Era venerado por todo Israel. Era el doctor. Si había un doctor de doctores, este era Gamaliel. Y Gamaliel dice, mira chicos, no porque quería defender a los cristianos, sino que estaba arrancándose la cabeza diciendo, mira, esto parece sobrenatural. A ver si vamos a estar yendo en contra de Dios. Pero no le hicieron caso. Y ahí donde les amenazan, les flagelan. Ven aquí, te vamos a meter mañana en la cárcel, tú vas a salir el día siguiente, te vas a poner a predicar por ahí, a cantar en el nombre de Cristo, donde hay gente que te quiere matar, ¿vale? Una audiencia muy agradable, ¿verdad? Nunca te ha pasado eso, ¿verdad? No, nunca. Plátanos, tío, tomates quizás que los han tirado, pero y dices, pues lo voy a hacer. Y el día siguiente le ponen delante de las autoridades y para asegurarnos de que se ha enterado, le vamos a dar unos cuantos palos en la espalda. ¿Saldrías otra vez a testificar? El pobre está diciendo, ¿por qué me miras a mí? Pero aquí estamos todos, os vais dando cuenta de la situación. Cuando santificamos a Cristo en el corazón, es Cristo el que se manifiesta. Pedro, apenas 3 capítulos, o sea, unas páginas antes, era un ratón asustado, escondiéndose de todo. Ahora ya no está asustado. No está amedrentado por causa de ellos. Ahora le ves un hombre que tiene esa mansedumbre, defendiendo con razonamiento, haciendo una apología, una defensa. Parece mentira incluso de que sea Pedro el que está diciendo esto. Pero vemos a un hombre ahí con un denuedo extraordinario. ¿De dónde viene eso? Pues del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí descansando y se está manifestando. Y no importa lo que ocurra, ellos van a seguir haciendo lo mismo. Pero cuando nosotros nos ponemos bajo el control, bajo el dominio del Señor Jesucristo, hermanos, la gente ve otra cosa, ve algo extraordinario que no es humano. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, y voy a tener que terminar por hoy. En el capítulo 13, versículo 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando te veas ante las adversidades, recuerda que lo primero que tienes que hacer no es abrir tu boca, sino abrir tu corazón y decir, Señor, pues, reina plenamente ahí. Señor, yo quiero que tú me des tu carácter, esa fortaleza, esa humildad, bajo control, el control de nuestro Señor. Señor, si se presentara mañana una situación en la que se me está cuestionando lo que creo, en vez de discutir, déjame que haga un paréntesis aquí. Hace años, cuando estaba trabajando en la base militar de Torrejón, apenas tenía meses en el Señor, yo me ponía a testificar a todo el mundo. ¿Sabe cómo lo hacía? A gritos. Me encantaba discutir. En la oficina un día estaba allí, supuestamente testificando, pero a voz pelada con los compañeros, porque me estaban contradiciendo, ¿no? Y viene el que me guió a Cristo, Johnny Carrillo, ve desde la entrada y hace como a los caballos, ¡so burro!, ¿no? Carne, pedimos, ¡so carne!, ¿no? Como al burro cuando está desbocado. Y me dice así,
Y me dijo, ¿qué haces? Estoy testificando para Cristo. Y dice, ¿para Cristo? No. No te voy a decir lo que parece, pero no parece que estés testificando para Cristo. Sammy, ¿qué estás haciendo? El que me está discutiendo. Ah, tú lo que quieres es ganar un argumento. No quieres realmente dar testimonio de Cristo. Porque dar testimonio de Cristo, hermano, no se hace de esa manera. Hay control. Hay una actitud distinta. Y de esto nos está hablando el apóstol Pedro. Si el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Por qué? Pero es porque el Espíritu Santo ahí, hermano, está en pleno control. Son las 1:30, así que vamos a tener que dejarlo aquí. Me quedan 3 puntos más. Pero nota lo que viene a continuación. Vamos a ver, esto lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y respeto y reverencia. Versículo 15. ¿Cómo se hace eso? Este es uno de los versículos más favoritos de los que hacen apologética. De hecho, en el seminario hay un curso que es apologético, que es cómo defender tu fe en Cristo, de forma razonable, no a gritos, no amenazando, sino de una forma razonable. Entonces, Pedro está llamándonos a hacer una defensa. Claro que hay que defenderse. Claro que sí. Pero la defensa que Dios bendice es aquella que se hace con mansedumbre y respeto. Pueden estar en desacuerdo contigo, pero tú no tienes por qué faltarles el respeto. Cuando habla de reverencia, está hablando de respeto. Y cuando habla de mansedumbre, está hablando de control. Por muchas barbaridades que digan, hermanos, tenemos que ser capaces de razonar, de dar razonamiento, explicar por qué creemos lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Seríamos capaces de hacer eso? Porque claro, muchas veces la forma como respondemos no muestra que el Espíritu Santo esté gobernando. Lo que muestra es que la carne está gobernando. Y entonces sí tenemos razones para avergonzarnos. Cuando yo terminé de hablar con Johnny Carrillo, me hizo ver, me hizo entender. Pedí permiso para ir al baño y me encerré en el baño y lo que hice allí fue orar. ¿Sabe lo que pedí al Señor? Señor, perdóname por hacer esto a mi manera. ¿Y sabe lo que tuve que hacer después? Algo que, tuve que ir a mis compañeros y decirles, perdonadme vosotros también. No os he dado testimonio. A partir de ese momento quería buscar oportunidades para testificar. Pero lo primero lo que hice a partir de ese momento fue decir, Señor, ¿estoy preparado? ¿Estoy yo preparado? ¿Está mi corazón rendido a ti? ¿Estás tú santificado? ¿Estás gobernando mi corazón? Y más de una vez tuve que decir, no, entonces no estaba preparado. Pero cuando el no surgía, iba al Señor a decir, Señor, ayúdame a ver el pecado que pueda haber que está oculto en mi vida. Ayúdame a verlo. Porque si yo voy a testificar habiendo sido un bestia, por así decirlo, delante de mis compañeros, lo único que van a ver es a esa bestia. Pero cuando ven lo otro, hermanos, se quedan arrastrando la cabeza diciendo, es que, ¿cómo es posible? Varias veces después se me abrieron oportunidades para testificar. Ya no intentaba ganar todo argumento. Ni siquiera intentaba ganar ni un argumento. Lo que quise hacer es dar explicaciones de lo que Cristo había hecho en mi vida. Y decirles, todavía no ha terminado de hacer y cambiar mi vida. Está en ello todavía. Si encontráis algún defecto, ¡hoy hay muchos! Pues hablad conmigo para que yo os diga los que no conocéis, porque hay muchos más. Pero os digo una cosa, Cristo ha cambiado mi vida. Y sigue cambiando mi vida. Y quiero que siga hasta la eternidad. Pero eso ocurre, hermanos, solo cuando nos presentamos como un caballo bravos, rendido, sumiso al Señor. Que Él gobierne cada gesto en nuestra vida, cada movimiento.
Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Señor, nos hemos quedado la mitad del mensaje, pero creo que nos llevamos suficiente para poder meditar en ello. Pues sé, Señor, que muchas veces no solamente nos llevamos el aceitito espiritual, utilizando la metáfora que hemos estado usando, sino que tampoco nos hemos puesto las gafas espirituales para ver las cosas como tú las ves. Perdónanos por todas esas veces, Señor, que más que dar testimonio de Cristo hemos dado testimonio de nuestra carnalidad. Y ayúdanos, Señor, para que antes de abrir la boca podamos venir delante de ti para pedirte que nos examines, para que podamos ver si estamos realmente en la fe, para ver, Señor, si nos hemos armado bien de tu palabra, para ver si realmente el Espíritu Santo estamos llenos del Espíritu Santo. Porque, Señor, si estas cosas no están en orden, vamos a ser más bien una vergüenza para el Evangelio. Y el mundo va a ver y va a poder apuntar a esos pecados. Y vamos a sentirnos avergonzados. Pero aquí el apóstol Pedro nos está dando una receta extraordinaria que nos va a ayudar a brillar. Primero a gozarnos, considerar la persecución como una bendición. El segundo, Señor, nos va a ayudar a hacer más tarea de conciencia, más estudio bíblico, más examen interior. Nos va a ayudar a darnos cuenta de que, Señor, no tenemos suficiente de ti y que tenemos que aplicar nuestra vida más. Nos va a ayudar a ver también la importancia de venir a la iglesia con fidelidad para poder prepararnos mejor en los temas que se están enseñando. Nos va a ayudar a entender, Señor, la importancia que tiene el ser discipulado, el hacer un discipulado bíblico, Señor, que nos dé forma, que nos vaya conformando a la imagen de Cristo. Nos va a ayudar a todo eso. Nos va a ayudar a ver la importancia de venir al seminario de crecimiento cristiano, porque necesitamos de crecimiento cristiano. Nos va a ayudar en tantas áreas. Y cuando esas enseñanzas realmente descansen en nuestra mente y corazón, y el Espíritu Santo tenga el control, entonces, Señor, tendremos otra disposición, otro testimonio. Perdónanos por las veces que hemos fallado y ayúdanos, Señor, a poner orden a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.